Muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí reunidos para la sustentación del proyecto de tesis del egresado Guerrero Josué, eh, y quien nos acompaña también para lo que es el jurado, el profesor Teodulo Castillo y el profesor Juan Barriga. Y quien habla, el profesor Santos Sáenz. El día de hoy vas a tener, Josué, 15 minutos para poder explicar todo tu proyecto de tesis. Hoy día vas a sustentar y posterior a tu exposición pasaremos a una ronda de preguntas por parte del jurado. Una vez terminado todo el proceso, te vas a retirar de la reunión para nosotros debatir el, la nota final. A partir del momento, puedes iniciar. Ok, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesores, con todos, profesor Santos, profesor Barriga y profesor Teodulo. En esta oportunidad voy a exponer lo que refiere a mi proyecto de sustentación basado en lo que es, bueno, una optimización de un componente aeronáutico, en este caso de un APU, una Auxiliary Power Unit, que es una unidad de potencia auxiliar, para ser reutilizada como unidad neumática externa en aeronaves. Cabe mencionar que este componente o que que se va a reutilizar es un componente aeronáutico, pero que de alguna manera no está dentro de la aeronave, sino va a ser de manera externa, por lo cual eh, la seguridad y lo demás se ve enfocado más que todo en el componente, más no en la aeronave. Aclarando ello, pasamos al siguiente. ¿De cómo nace? Bien. Eh, Aeronaves con APU diferido es muy común encontrar en la aeronáutica, en operadores aéreos, ¿no? Por ejemplo, acá, de acuerdo a un artículo, la segunda falla más frecuente en una aeronave es la APU, por detrás de la falla de motores, ¿no? Más o menos de ahí tomamos la problemática para poder solucionar. Vemos aquí que la falla de motores, perdón, la falla de APUs es bastante concurrido, hay muchas ocurrencias, de 1990 a 2020 hay una alta tasa de fallas de APU. Mayormente se encuentra que las APU se reemplazan más del 50% de las veces cuando se informa de un defecto falla, ¿no? Fuente, el artículo Progress in Aerospace Visions. También el artículo, la foto. Entonces aquí podemos ver también cuáles son los componentes que fallan, mayormente en un APU, que es el starter, mayormente un 41%, y los igniter. Fuente, Universidad de Carleton, obviamente. Y aquí viene nuestra problemática. Tomamos en cuenta el manual MEL. En este caso, vemos que para el MEL, para utilizar una APU, ¿no? En este caso, si no se requiere el procedimiento, si no se requiere el APU, o sea, no se requiere el uso del APU, puede diferir la aeronave. O sea, si la APU, en este caso, está mal, pero no requiere su operación en otra estación, por así decirlo, puede la aeronave salir sin ningún problema. Pero si se requiere su uso, entonces ahí va a haber un problema en el caso de pues, que la aeronave tenga que encender sus motores, no si es que está en un aeropuerto lejos, si no cuenta con una unidad, entonces va a haber un problema en este caso. Entonces, aquí entra nuestra, ¿no? Buscamos la problemática. En este caso, básicamente es que, pues, vamos a ver qué es lo que viene ahora. Bien, ¿qué pasa con una aeronave con una APU inoperativo? Posible AOG, ¿no? Quedarse en tierra, no go en este caso, y un arrendamiento por tema de hangar de más o menos $6,451 por día. ¿Qué va a ocurrir esto? Va a haber errores por factores humanos, mayor probabilidad de sufrir un nuevo percance, ¿no? Pérdidas económicas por tener la aeronave en AOG, por así decirlo, mi APU falla y no puedo irme a otro lugar, ¿no? Donde
tenga que utilizar la APU necesariamente y no pueda arrancar mis motores, ¿no? Entonces se queda parado y digo, qué es lo que hace un operador? Indemnizaciones, hospedaje, alimentación, devolución del precio del boleto, de acuerdo a la ley 29571, ¿no? Que nos habla cuáles son las indemnizaciones que tienes que dar al pasajero. Si vamos en caso de un A320, pues tenemos una demanda de pasajero de más o menos 150, 170 pasajeros en un A320. Y pues el valor de todo ello asciende a 14.400 más o menos. No es la pérdida que se generaría en este caso por una aeronave con una APU que está inoperativa y que no puede arrancar sus motores. Entonces va a recarga de combustible para pasar a otra aeronave, recarga de combustible, plan de vuelo, tripulación, carga de pasajeros, un 360, entre otros gastos que se va a tener que hacer necesariamente, ¿no? Para poder reactivar una aeronave y pasar a los pasajeros, ¿no? A otra aeronave. Pasamos aquí, por ejemplo, vemos los costes y gastos para solucionar el problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, alquilar una planta neumática externa de 130 a 190 dólares por hora, ¿no? De acuerdo a la dirección legal, técnica y administrativa. 6 horas al día, un año, salvo de 65.000 dólares al año, que costaría alquilar una planta neumática en un aeropuerto que no tenga tal vez la capacidad, ¿no? Es lo que más o menos se gastaría para una unidad de arranque externo, en este caso una ACU, si no me equivoco. Muy bien, entonces nuestra solución es crear un módulo para un GTCP85. GTCP85 es un APU utilizado mayormente en aeronaves antiguas, ¿no? Un APU. Entonces nuestra solución es crearle un sistema eléctrico externo para el arranque de esta APU. Esta APU, cabe mencionar que va a ser reciclada, ¿no? Entonces, tenga el operador o tenga otro operador un APU, un APU que está a su tiempo de vida de límite, se puede reutilizar y utilizarlo como una ACU para un arranque de una aeronave. Es nuestra solución, crearle un sistema eléctrico para el arranque externo de esta APU, GTCP85. Esos son los componentes mayores para el arranque de esta APU. Bien, este es el diseño en 3D del módulo, del tablero para el caso del arranque del APU GT85. Los materiales de circuito van de acuerdo al manual de un 727, que se va a mostrar ahora, un 727, ATA 49, donde indica el amperaje, el voltaje, van de acuerdo. Todo el circuito va de acuerdo a lo que es requerido en el manual, a lo que se ve en el circuito, en el diagrama del manual. Aquí podemos ver, no sé, por ejemplo, un cable de 4 metros, AWG1 que soporta 140 amperios, un cable AWG de 14 que soporta 4 amperios, ¿no? De acuerdo al manual. Todo ello, como se bien se refiere, es de acuerdo al manual. Y aquí tenemos el módulo, sus dimensiones y todo lo demás. El módulo eléctrico. Basado en el ATA 49, página 11, figura 4, los componentes, cables, como bien dije, que van a soportar 150 amperios, 5 amperios, ¿no? Lo más importantes. Y aquí está el manual de donde se refiere. Aquí hemos retirado algunos de los componentes para que sea más simple el circuito. Y de acuerdo a la revisión, se ha tenido el siguiente circuito, que básicamente sería el circuito interno de nuestro módulo para poder arrancar nuestra APU GTCP85. Aquí vemos el cálculo del circuito, por ejemplo, tenemos voltaje de la batería 28 voltios, cabe mencionar que va a ser de níquel cadmio, de 40 amperios, amperaje de la batería 40 amperios obviamente, voltaje de consumo de starter 70 amperios, consumo del circuito 10 amperios, consumo de corriente relés contactor 50 amperios, ¿no? Haciendo el cálculo respectivo, la batería tendrá una duración de más o menos 15 minutos para la operación de la caja de control y arranque de la APU. Esto es un arranque continuo hipotético, teniendo en cuenta que el arranque será de menos de 5 minutos. Tendríamos una autonomía de la batería para 3 intentos de arranque.
Es el cálculo sacado. Aquí vemos el cálculo económico que nos costaría poder implementar esta caja de control, ¿no? Básicamente la caja de control en sí costaría algo de 3.012 soles con mano de obra incluida y componentes. La documentación y respaldo técnico va de acuerdo a la OASI y el AFRA, que nos dice que en este caso se puede realizar un reciclaje de los componentes dándole un debido mantenimiento. Va de acuerdo a normas internacionales que últimamente se vienen implementando para no desechar materiales aeronáuticos que puedan tener una segunda vida en este caso, ¿no? Los componentes y las partes, este definer, todos los aeronaves dados de baja pueden ser usados dependiendo de las necesidades del tiempo. Todas las partes deben ser debidamente inspeccionadas, ¿no? Si es necesario, reparadas. Los trenes de aterrizaje pueden ser instalados en otras aeronaves. Esto se debe tener en cuenta que deben ser recientemente overhauladas. La PU también podría ser reusada también en este caso, así como los componentes aviónicos, para poder almacenar las partes en nuevo stock, ¿no? Si así es, bueno, más flexible en este caso para el operador Finite, ¿no? Un soporte de resto de... Entonces, de acuerdo a ello, se ha tenido en cuenta la problemática, se ha tenido en cuenta la solución de acuerdo a estándares internacionales que requieren últimamente una práctica de una segunda vida, un reciclaje para lo que vendría a ser una unidad aeronáutica que va a ser utilizada de manera externa. Y eso sería con ello, profesor. Santos, no se te escucha. No se te escucha. Muy bien, Josué, por la intervención que has tenido el día de hoy, por sustentar tu proyecto. Mis compañeros jurados que el día de hoy me acompañan, Teo, Juan, ¿alguna pregunta que tengan que hacer al tesista? A ver si me permites, Juan, primero para ir aclarando, para ir dando bien contexto al proyecto, Josué, estimado Guerrero, cuando dices reutilizar, también hay que tener en cuenta qué vas a reutilizar y qué vas a implementar. Cuando hemos hecho el cálculo del consumo que tú dices para tres arranques, estoy hablando de la parte técnica, ¿no? La técnica que acabo de ver, ¿no? De ahí te comento lo de como proyecto. Tú comentas que tienes 3 arranques y que vas a hacer las piezas para reutilizar. Y en ese contexto tú hablas de un costo. Quisiera que me aclares ese costo. Sí. Incluye también la perspectiva del mantenimiento al mismo sistema propuesto, porque una cosa es la implementación que acabas de definir y has hecho una reutilización muy adecuada, pero me queda vacío cómo lo empiezas a implementar en el proceso de mantenimiento. Tú dices que los vas a llevar a aeropuertos donde no tengan sistemas, te entiendo así, pero Sí. ahí también tienes que ver que el entrenamiento por este nuevo sistema, entendiendo que tiene un proceso eléctrico, ¿dónde se encuentra este nuevo proceso de mantenimiento? Bueno, como bien dije, la APU, netamente, el único componente que será reutilizado será el APU. El APU va a ser, de acuerdo a información que tengo, el APU, para hacerlo un overhaul, casi cuesta lo mismo que comprar uno. En todo caso, lo que se requiere hacer en este caso es la APU, bajar la APU y utilizar ese poco tiempo límite de vida que le queda, ¿no? Y utilizarlo.
utilizarlo todo ese tiempo que queda para que de alguna manera pueda operar una aeronave. Este componente ya no sería material netamente de la aeronave, sino un material externo que no necesitaría un mantenimiento porque se utilizaría hasta el fin de su vida. Sí, justamente ahí iba. Cuando tú hablas de eso, justamente en los cálculos que tú tienes para hacer, tú dices que tiene un costo, tiene un monto, y ahora me corroboras diciendo de que si hago todo el overhaul, me va a costar lo mismo que volver a comprar una APU. Entonces, cuando haces el beneficio del impacto como proyecto, este, no se observa, pues justamente ahí, cómo es que pretendes que lo que vas a hacer tiene un beneficio impacto sea en mantenimiento, sea en operación, sea en la parte económica, en estos dos grandes, digamos, lineamientos, ¿no? Técnica y económica. Porque la idea, como idea, está perfecto. O sea, incluso el diseño que has utilizado lo veo muy adecuado. Pero lo que yo no veo es cómo yo podría adquirir tu proyecto sabiendo que quizás me cueste muy igual o similar a lo que me vendría a comprarme un sistema de APU. Recuerda que habría que haber hecho un análisis de repente conceptual y hasta económico de lo que significa tener una planta versus una APU, ¿no? Para ver los costos y diferencias. Entonces, la idea, mi estimado Guerrero, conceptualizada está perfecta, pero hay que ver la utilidad y realmente la eficacia y eficiencia del proyecto. Entonces, no lo veo. Por eso justamente era mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo tú logras con ese cálculo que acabas de dar, con lo que significa tener que estar cargando una batería, lo que significa tener que hacer mantenimiento, cómo a quién se lo vamos a cargar eso en el proceso de mantenimiento? Y al final puedo estar despistiendo un lado para estar vistiendo otro y al final no logro ver el beneficio impacto. A ver si tienes algo que me aclare ese panorama. Por ese lado, en este caso, como dije, tendría que utilizarse una batería de níquel-cadmio también, en este caso. Se pretendería reutilizar esta batería, ¿no? En el caso, por ejemplo, de darle un overhaul, las baterías por lo general, los overhauls solamente se le da una limpieza, entonces se pretendería utilizar la batería y cargárselo ese peso, como usted menciona, al taller, bueno, en este caso al operador. En este caso tendría una OMA, ¿no? Por así decirlo. Recuerda que vas a poner este sistema, lo vas a colocar en sitios donde no hay un sistema de arranque externo. Entonces, si no hay eso, es también probable que no tengas un taller de baterías, justamente por el mismo principio, ¿no? No hay energía, entonces las aeronaves hacen un arranque, cuando tienen esta situación no apagan un motor, ¿cierto? No apagan un motor y lo que hacen es suben los pasajeros, primero descargan y prenden el otro motor y luego vuelven a apagar el otro motor para que suban los pasajeros. Ese es el proceso. Entonces, porque de repente no hay toda esta infraestructura no se implanta por justamente el proceso y la cantidad de vuelos no lo amerita, porque si no habría que implementar todo esto. Porque implementar un taller de baterías para carga, Josué, estimado Guerrero, no es tan sencillo, ¿no? Hay que tener capability, el profesional adecuado y todo el proceso de lo que significa tener la red de carga y descarga y mantenimiento de batería, porque no solamente después que sean 3 arranques y hay que volverla a cargar la batería, ¿cierto? Entonces es un proceso que esa persona va a estar trabajando, cargando la batería. Si fuese diario el proceso que llega en aviones, tendría que estar cargando constantemente y teniendo baterías. Quizás por Sí, ahí justamente, habría que tomar en cuenta eso. No sé si tienes algo a sí, respuesta de eso. justamente iba el tema de este componente, como bien se menciona, va a ser utilizado en emergencia, no va a ser utilizado continuamente, por el hecho de que tiene un tiempo de vida límite, ¿no?
tiene un arranque de 3 intentos, entonces en este caso se va a tener en cuenta que solamente va a ser usado en operaciones de emergencia por A o B, no sé, la aeronave está a punto de salir, enciende su APU y no arranca, entonces este caso puede utilizar de emergencia la unidad que estoy implementando justamente, ¿no? Con su APU externo y de esta manera poder solucionar una problemática, ¿no? La problemática va de acuerdo a que en un AOG va a haber un gasto de miles de dólares solamente en una hora, en 2 horas, por así decirlo, va a haber un gasto enorme, porque habíamos visto justamente son algo de 14.000 dólares que va a tener que pagar la compañía, ¿no? Entonces ahí entraría en juego nuestro APU con el módulo que vamos a implementar. De esta manera se solucionaría su problema, de esta manera tendríamos un gasto menos. El programa de mantenimiento que tendría que hacerse a este sistema, tanto a las baterías, tanto al módulo, ya tendría que ser más a priori ya tenerlo que evaluar, ¿no? Para poder de esta manera no responder adecuadamente al mantenimiento del sistema. Pero, como le digo, solamente este sistema va a trabajar en ocasiones de emergencia para no tener que desembolsar grandes cantidades de dinero en un momento determinado, ¿no? Sí, si me puedes colocar la parte donde justamente haces el análisis, la problemática y tú propones un costo de gasto y lo relacionas con un costo en el tiempo de lo que significaría con respecto a los pasajeros. Ahí quisiera ver, había uno de $6.500. Sí, es por arrendamiento de hangar. Ya, pero no, con respecto a la implementación, que tú haces una 65.000 haces por el... No, 6.000. Ya, tú estás diciendo que tendrías un gasto de 6.451 por día por arrendamiento del hangar, un primer gasto, ¿no? Sí. Es básicamente por tema de arrendamiento donde van temas de mantenimiento, hacerle bueno, mantenimiento, hacerle verificar, ¿no? Más o menos verificar cómo se encuentra el APU en este caso, ¿no? Y aquí es la explicación, ¿no? ¿Qué puede haber en todo caso para que la aeronave salga más rápido? Errores por factor humano, mayor probabilidad de sufrir un nuevo percance. Eso va de acuerdo a parquear la aeronave y el mantenimiento que se le debe realizar. Por otro lado, tenemos el caso de, por ejemplo, las personas, los pasajeros, que en este caso hay una ley que tienes que indemnizar al pasajero, darle hospedaje sin Sí, sí, caso, pues... sí, Guerrero, discúlpame que te corte, eso está, lo he entendido bien, sino que voy justamente a cómo yo te ponía, tú dices cuando haya una situación de arranque, ¿no? En estos procesos de operaciones para este tipo de casos donde no haya este tipo de ayudas o de soporte de servicio en línea para los arranques motor, hay un procedimiento que te lo he descrito. Entonces, cuando se trata de arranques, pero si ya No, se trata de que el avión entra en mantenimiento por una situación diferenciada, entonces no veo cómo podría ser útil. Pero cuando tú me dices voy a arrancar, utilizar solamente la unidad de energía de potencia auxiliar por neumática para arrancarlo, entonces ya te comento que hay un proceso operacional para ello. justamente, profesor, ahí le quería hacer un hincapié, porque como le estoy comentando, pongamos un caso en el cual yo tenga mi aeronave como operador y mando a una estación, ¿no? O mando a una estación mi aeronave con su APU en buen estado, tengo una estación, y de alguna manera cuando estoy a punto de salir, he cargado todo, estoy a punto de salir con mi APU, ¿no? Con mis dos motores apagados, porque tengo mi APU, no necesariamente en este caso puede que mantenga arrancado un motor, pero en muchos casos yo he visto que la aeronave apaga sus dos motores, por hecho de que tiene su APU. En el aeropuerto cuando estuve trabajando, bien, la mayoría de las aeronaves que apagaban su motor y los dos motores y prendían su APU. En este caso, como bien le menciono, entonces, justamente acá la problemática, justamente viene esta explicación.
tenemos que la segunda falla más frecuente en una aeronave es la APU, en un 50%, por componentes, por ejemplo, de un starter, de un igniter. Entonces, tengo una emergencia, en ese momento no sé, se me malogra mi APU. Falla de alguno de estos componentes que se mencionan aquí, no tengo APU. No puedo, de acuerdo al MEL, no puedo arrancar mi motor, o no puedo salir, claro, no puedo salir, bueno, de acuerdo al MEL, no puedo salir porque no tengo APU. No puedo arrancar mis dos motores. Entonces, ahí entraría en juego, ¿no? La emergencia. Mi módulo. El APU que podría tener la compañía o que se podría obtener a un bajo costo siendo un APU de reciclado. Ya implementé, tengo ahí mi módulo, arranco mi módulo, enciendo mi aeronave y salgo, evitándome un posible auge que costaría miles de dólares. El problema, Guerrero, es que quizás el enfoque del planteamiento del problema debe ser cambiado, porque tú te has enfocado al APU y propones una solución de arranque externo y no de arranque interno. O sea, No, si, no, tu arranque si externo. tu problemática era por ahí, tendrías que proponer justamente en la aeronave el proceso. Pero si tú vas a proponer algo para hacer externo, justamente donde se hacen las operaciones que te manifiesto, se tiene en cuenta ese proceso donde no hay planta externa y se tiene que hacer este procedimiento de arranque de lo que te he manifestado. Pero si la problemática tiene que ver por APU, la cosa cambia. Entonces, me parece que ahí en el proyecto, me gustaría que lo revises, ya esto como sugerencia para terminar, es que no tiene coherencia lo que has propuesto con respecto al procedimiento que se hace operacional. Si bien es cierto, si yo ya pago los dos motores y el starter, porque estoy seguro que hay una planta externa. O sea, ese es el procedimiento operacional cuando las aeronaves están en servicio en tierra. O sea, ya se conoce la prestación de servicio. Pero como cuando no hay, ya se tiene un procedimiento alternativo. Si el problema es el APU, ya tenemos otra situación que habría que enfrentarlo. Entonces, me parece que has enfrentado un problema desde un ámbito y no has hecho el planteamiento de la problemática del ámbito que significa cuántos aeropuertos tienen una planta externa, cuántos no, cuántos pueden tener el servicio, cuántos no. Entonces, eso es lo que ha faltado. Porque si tú te basas ahí, dirías, ya, profesor, en el Perú, en Latinoamérica, en Sudamérica, existe la mayor cantidad de aeropuertos que no tienen starter, entonces voy a plantear una solución para ese esquema. Pero has planteado una solución para la aeronave. Entonces, de ahí te pido que reconsideres eso para que le des mayor fortaleza al proyecto. ¿Sí? Eso es lo que yo logro ver, la incoherencia entre lo que planteas como fundamento, que has encontrado la información adecuadamente, pero a la hora de hacer la costo-relación, no se ve, pues, porque yo digo, voy al aeropuerto, pero al final me voy he visto lo de la aeronave, ¿no? A eso va, Guerrero. Si no sé si me has logrado captar, sería interesante ver. En este caso, profesor, la información como tal, como refiere usted, para poder yo de alguna manera basarme y sustentarme de que en diferentes aeropuertos del Perú, obviamente, no existe la infraestructura como para tener una planta externa. Lo he revisado, sí. Lo he revisado, sin embargo, no he encontrado la información adecuada, pero tengo entendido y de acuerdo al poquito, lo poco que tal vez he podido entender, es que no en la mayoría de aeropuertos, por así decirlo, donde van un operador como por ejemplo Sky o Latam, Talma en este caso es el único en el Perú. Talma es el único en el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, es Talma y Servicio de los Andes, si no me equivoco, pero en muchos de los casos Talma no tiene por así decirlo, los medios para poder de una manera, un ACU, ¿no? Ese es el tema, el ACU, tener un equipamiento que pueda arrancar mi aeronave. Entonces, por ese lado, tal vez, como le digo, ahí tengo justamente un punto donde no puedo realmente como ver más allá para poder enfocarme más y que tenga más fuerza mi proyecto, ¿no? Porque por ese lado creo que usted me comenta que tal vez también no le encuentra al proyecto fuerza, ¿no?
Ok, Guerrero. Yo creo que puedes buscar, como te digo, un poquito más, no solo basándote en un solo proceso, y sí, sí podríamos encontrar para darle mejor fuerza al proyecto. Gracias, Santos. Ok, muchas gracias, Teo. Juan, ¿alguna pregunta? Sí, Guerrero, yo más lo que estoy viendo tu proyecto es, le podríamos decir, es rescatar un APU, ¿no es cierto? Así es, profe. Un APU que ya está ya con ya Tiempo de está, vida límite, ya, casi ya por pasó días. las horas de trabajo, pero está operativo. Entonces, sí Así se puede es. hacer eso. Tú puedes recuperar un APU y lo puedes hacer trabajar. Lo puedes hacer trabajar, no hay problema. Ya, Así es. vamos a ponernos un caso con respecto a tu trabajo. Viene una aeronave de 2 motores, entre un aeropuerto o un aeródromo y esa aeronave viene sin APU. Supongamos que se le apagan los 2 motores. Se apagaron los 2 motores, pero necesitamos planta neumática. El APU que tiene el avión está inoperativo y la planta neumática del aeropuerto también está inoperativo. Es ahí donde tú entras a tallar. Bajo Así es, usted, profesor. Así ¿cómo es. trasladas tú tu APU hacia la aeronave? Bien, en este caso es a ver, en este caso ya adicionaríamos un elemento más que vendría a ser una carreta donde ya se podría implementar el, el APU. Una carreta. O Una sea, le carreta. pones bueno, le implementas ahí unas ruedas y lo llevas empujando o remolcando. Sí. Ya, En este caso hemos enfocado más el tema al sistema de arranque, ¿no? Para tenerlo, operativo. ya, Más mira, allá del tema de la estructura, ya vendría a ser más ya del tema del operador, ¿no? tu APU, el APU no se puede colocar sobre ruedas, porque el APU es un motor a turbina. Es un motor a turbina que te crea empuje, ¿ya? Te crea empuje. Por eso que los APU están anclados tanto en el avión, están anclados, ¿ya? Te crea un empuje, y más todavía si estamos en tierra. El APU es un motor a turbina que simplemente eh, tiene un eje que se prolonga, es el mismo eje que tiene el compresor, porque tiene un compresor que es centrífugo, le sacas un eje y tiene otro compresor que es el que no va a crear la presión neumática. Pero la parte que es el motor, ese motor de turbina, que tiene su compresor, su cámara de combustión, tiene su turbina, tiene un escape también. Entonces te va a crear un empuje. Los APU tienen que estar anclados, son motores estacionarios. ¿Ya? Por esa parte. Por eso que los carros, por eso que los carros de neumáticos son inmensos, porque es otro sistema. Es otro sistema el que produce la presión neumática para el arranque de los motores. Entonces ahí tienes una pequeña falla. O agarras, pones tu APU anclado y le haces una extensión de una manguera o de una tubería que vaya hasta la entrada Hacia del... arriba. Una manguera que vaya Podría hacia ser. arriba. Sí, Eso podría solucionar. esa solución la Ahora otra interesante. cosa. En tu sistema solamente veo que has hecho, porque el título dice optimización, optimizar. Solamente lo que has hecho tú en tu proyecto, solamente me estás poniendo en lo que es arrancar tu APU. ¿Qué ocurre si tu APU entra a una sobrevelocidad? ¿Cómo haces quién está atento a eso? ¿O cómo haces cuando tenga una presión de aceite, una caída de presión de aceite? ¿O cómo haces cuando tengas una alta temperatura? Muy aparte de que tú vayas y manualmente lo cortes, apagues. ¿Qué sistema de protección le has puesto a tu sistema? Para ello, en este caso, por ejemplo, en el tema de lo que es la temperatura, tiene su sistema de AGT, en este caso,
para poder monitorear la temperatura de lo que es el APU. En el caso de lo que es el aceite, no dispone como tal de un indicador, ¿no? Eh, bueno, por ese lado sí habría un punto que se debe verificar y tomarlo en cuenta. Los APU en las aeronaves tienen un sistema de apagado automático. No veo que lo has considerado en tu proyecto, que justamente es para este tipo de fallas. Entonces, eso sería lo que tendrías que optimizar. Ya, son esos dos puntos que estaba viendo yo. Es el transporte de tu APU o cómo lo debes tener y sobre tu sistema de protección. Eso es lo que te ha faltado. Santos. Muy bien, gracias, Juan. Guerrero, yo tengo también algunas consultas o quizás sean unas observaciones al proyecto, que quizás también ya Teo y Juan ya lo comentaron, pero yo quiero ir un poquito más a la parte de el costo que va a generar también cuando este equipo va a estar en determinados puntos. Si bien es cierto que has puesto un ejemplo hace un momento del avión Sky que va a diferentes puntos y en muchos casos no existe una planta neumática para poder auxiliar. En este caso, el equipo va a ser trasladado o los equipos van a ser trasladados. Vamos a suponer 3 puntos en el Perú, 3 aeropuertos no tienen cómo atender la parte neumática. Y la empresa quiere llevar 3 equipos. Estamos hablando de 3 APU, ¿no? 3 proyectos. Si tú mismo dices que es solamente para una emergencia, ¿has considerado el costo por alquiler de un ambiente en el aeropuerto que te genera este equipo si no se va a utilizar por mucho tiempo? Porque normalmente, y ya te comentó Teo, que hay procedimientos, que el avión no solamente apaga un motor y, y eso hace que prácticamente no uses el equipo que normalmente lo tienes como una emergencia. ¿Se ha considerado, como te vuelvo a repetir, estos costos? Porque tú solamente hablas de gastos, costos en caso de que el avión se quede, pero nunca hablaste que si esos equipos como alquiler en un aeropuerto también genera algún ingreso, perdón, genera gastos y también del operador, de la persona, porque tiene que haber una persona permanente. Si ese gasto de la persona permanente más el alquiler que tiene que estar ahí, ¿cómo va con respecto al gasto que tú comentas que si el avión pernoctaría una noche? En este caso encontraríamos una excepción o una limitación, siendo que la mayoría de aeronaves en el Perú, por ejemplo, no tienen estaciones, no tienen técnicos calificados que podrían operar esta APU. En este caso, pues de alguna manera, como limitación se tendría que tener o que los operadores tengan estaciones donde puedan tener en cuenta el debido mantenimiento. El mantenimiento va a ser mínimo, obviamente, pero va a haber un mantenimiento. Entonces, de esta manera solucionaríamos el tema. Porque Ok, como usted menciona, sí, como usted menciona, la mayoría de aeronaves en el Perú no tiene como tal estaciones donde puedan haber gente o personas que puedan mantener o pueda estar el componente en un lugar determinado, ¿no? Pero en sí, para capacitar a la persona no es necesario tener un técnico calificado. Eso sí, la descripción y el proceso está en el manual descrito cómo se debe hacer, más no, como dice el profesor Barriga también, el tema ahí que falta implementar es el tema de seguridad en cuanto al APU, si por A o B se va si hay baja presión de aceite o un incendio. Bueno, un incendio sí, baja de presión de aceite en este caso sería.
Esas fallas normalmente se presentan en el arranque. O sea, el sistema de protección sería en el arranque. El arranque simplemente se presiona un botón y el motor comienza a girar. Gira hasta que llega a su 100% de RPM y se mantiene ahí. Pero en ese proceso es donde ocurren las fallas y tiene que haber un apagado automático. Sí. Sí, Guerrero. Además, yo te lo dije ya en antes, ¿no? Mira que está saliendo lo mismo, ¿no? Y tú dices que no necesitas implementar, pero tú hablas de que va a estar colocado a una batería. ¿Y quién da el mantenimiento a la batería? Lo que significa tener un taller de baterías. Entonces, como te estás dando cuenta, la idea es, como idea concebida, tiene potencial, yo le veo potencial. Sin embargo, necesita reordenar el planteamiento y necesita, pues, verificar el beneficio-impacto, ¿no? Que justamente es definir el estudio que has hecho, porque hacia donde está orientado tiene algunos vacíos que tú manifiestas, no tuviste el material. Entonces, teniendo ese material sería que mejores esto, ¿no? Porque por un lado estamos sacando una cosa, nos hemos que se trae la neumática, pero después dices que va a usar batería y va a usar una batería níquel-cadmio. Y si va a usar una batería níquel-cadmio que es posible que se apague en ese arranque, ¿quién te mantiene esa batería? Vas a tener que llevarla a un taller de mantenimiento para que nuevamente regrese, para que esté en emergencia. Y esa batería se va a ir degradando y no sabemos si en el momento de que vas a usar de emergencia del sistema neumático, del arranque de este APU, además de las cositas que se te está haciendo ver, la batería esté listo. Recuerda que nuestro país es diverso en temperaturas. Si no vas a tener un sitio donde está una batería almacenada correctamente para usarla en el momento, ¿cómo cargas esa batería y cómo conservas la capacidad de la batería? Entonces, esas Bueno, en cosas este caso, hacen que, sí. sí, te escucho. En este caso habría que utilizar en el generador del mismo APU para poder cargar. El mantenimiento y la conservación tendría ahí un punto también que resolver. Pero se podría utilizar en este tema la energía eléctrica que posee también el APU para la carga, en todo caso. El mantenimiento es un tema que debo resolver eh, y que de alguna forma, bueno, es ello más que todo, ¿no, profesor? Recuerda también que ahí en las características de falla que pusiste, anuncias que el starter es uno de los problemas y que tiene que ver justamente con el inicio de la batería. Entonces, en la parte justamente que es posible que ese APU que quieres reutilizar, la parte eléctrica esté inoperativa. Entonces, por ahí, Guerrero, que estas observaciones que al menos desde mi punto de vista yo lo veo, le veo un potencial para que tú lo mejores, ¿no? Ya está con nosotros nuevamente Santos ahí que estaba, el profesor Santos que estaba hablando contigo. Sí, justo ahí estaba comentando Guerrero sobre la situación económica del equipo que iba a estar en cualquier estación. Y tú me estabas comentando que también había los técnicos de estación, ¿no? Los técnicos de estación que ellos se encargan también de dar el mantenimiento. Lo que te pido es que escuches todas las observaciones que te han hecho hoy los jurados, Juan Barriga y Teo, acerca de todas las limitaciones que tiene este equipo. Si bien es cierto, como ya te comentan también, que es muy buena idea, muy buen proyecto, pero se tiene que ajustar bastante para poder hacerlo más viable. Eso sería la recomendación. Y si podrías de repente hacer un sistema mejor dentro, o sea, para el avión, como también te comentó Teo, sería mucho mejor, ¿no? Porque si bien es cierto, este es un equipo, un proyecto bueno que va a servir para emergencia, pero hay varias debilidades que tiene y limitaciones, que eso sería corregirlo para poder alcanzar el objetivo final de tu proyecto. Eso sería por mi parte. No sé si alguna pregunta más, Teo o Juan.
Bueno, De mi parte, ya felicitarte, Herrero, por el esfuerzo realizado, por la propuesta. Tome en cuenta el potencial que te estamos manifestando y las mejoras que se pueden realizar y, ¿por qué no, no? Plasmarlo a nivel ya profesional. sí, por mi parte también es muy bueno al menos rescatar alguna, como no un accesorio, sino un componente que ayuda mucho. Por el tamaño mismo que es, a comparación de los carros neumáticos, es factible, pero hay que corregir algunas cositas. Hay que corregir algunas cositas. Una de las cosas es que no es portátil, no es trasladable. Es algo que me parece que no has tomado en cuenta. Pero se puede corregir, nada más. Sí, y por mi parte también ver la posibilidad, Josué, si de repente en un proyecto hacer, diseñar plantas Hovar o plantas neumáticas, que quizá de repente sería mucho más económico y más viable. También podría ser una alternativa, hacer estos diseños, fabricarlas y, ¿por qué no vender este producto? Y eso sí sería quizás un poco más barato. Por mi parte también felicitarte por llegar hasta este momento a sustentar tu proyecto de tesis y también me parece que ya tienes el grado de bachiller, también por ese lado felicitarte y por ser parte también ya ahora de Latam, que ya eres un trabajador más de la empresa. Felicitaciones. Te voy a pedir que al terminar ya de saludar y despedirte, que te retires de la sala para poder nosotros debatir sobre tu proyecto. Otro profesor, muy agradecido por sus palabras. Gracias, en verdad. Ustedes como profesores me han ayudado bastante en este proceso y darles las gracias más que todo, ¿no? Más que todo por ello, por la enseñanza que nos han dado, nos han brindado en ese tiempo y que gracias a las enseñanzas tal vez he podido implementar un módulo eléctrico, en este caso el profesor Santos, el profesor Teo también y el profesor Barriga, ¿no? Tema de motores, tema eléctrico, el profesor en temas neumáticos y hidráulicos. Y bueno, nada, solamente desear lo mejor, profesores. Yo espero en un momento poder regresar de nuevo a TechSoup, tal vez para compartir mis experiencias, ¿no? Y poder debatir en algún momento como colegas, por así decirlo, ¿no? Y nada, eso sería todo, profesor. Muy agradecido por todo, profesor Santos, profesor Teo, profesor Barriga. Claro, cuando gustes, siempre TechSud está con las puertas abiertas, coordinamos y para nosotros también será un honor presentarte a nuestros alumnos para que te escuchen y puedas comentarle tus experiencias y de repente comentar también las grandes oportunidades de trabajo que se tiene en el campo aeronáutico. Para nosotros, verdad que sería de mucho apoyo si es que tú te das un tiempo, lo coordinamos ahora en este segundo semestre y serás bien recibido. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Okay. Me despido en todo caso, profesores. Un gusto Cuídate, y José. Ok. hasta luego. Chao.